Buenas tardes, bienvenidos al seminario de divulgación multidisciplinario titulado La predicción y el control, presentado por la doctora Rosalba Galván Guerra. La doctora Rosalba Galván se graduó de la Ingeniería en Sistemas Computacionales en la Universidad de Aguascalientes en el 2005. Obtuvo los grados de maestra en Ciencias y doctora en Ciencias en el Departamento de Control Automático del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Sinvestab IPN, en el 2008 y 2011 respectivamente. Realizó estancias postdoctorales en la Facultad de Ingeniería de la UNAM en el periodo del 2013 al 2016 y fue investigadora invitada en la Universidad Tecnológica de Belfort-Montbéliard, Francia, en el 2015. La doctora Galván es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es profesora de la UPI-IPN desde agosto del 2016. Su interés de investigación incluye control, estabilidad, sistemas híbridos, sistemas robóticos y mecatrónicos, sistemas de potencia y sistemas de estructura variable. Cedo la palabra a la doctora Rosalba. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí. La verdad estaba muy emocionada de venir a platicar con ustedes el día de hoy. Y bueno, les voy a dar una plática acerca de la predicción y el control. Y a lo largo de mi presentación, pues voy a hacer uso de la cultura popular para explicar algunas cosas. Entonces, espero que disfruten esta plática. Y bueno, pues vamos a empezar. Entonces, cuando estaba planeando esto, decía, bueno, a ver, tengo el control. Y entonces, desde que se creó el control, se ha hecho uso de la predicción. Y entonces, lo primero es, ¿qué es predecir? No sé si buscamos en la RAE, vamos a ver que predecir, pues es anunciar por revelación, conocimiento fundado, intuición o conjetura, algo que ha de suceder, ¿no? Y entonces, pues muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el control, no? Y a lo mejor alguien que nos está viendo por las redes se está preguntando, bueno, ¿y qué es el control, no? ¿De qué nos está hablando esta persona que está aquí enfrente? ¿No? Y pues no les estoy hablando de este, ni tampoco de este, ¿eh? Yo lo que les estoy hablando es de una técnica, un algoritmo, ¿sí? Que lo que hacemos es, muy burdamente, estamos en la bañera, nos queremos bañar. Y entonces, pues nosotros abrimos las llaves. Y cuando abrimos las llaves, ¿qué pasa si alguien se pone a lavar los trastes? En el momento en que esa persona se pone a lavar los trastes, y si está usando el agua caliente, los va a dejar sin agua caliente. Y entonces, si quisiéramos nosotros automatizar esta parte, nosotros necesitaríamos primero cambiar los manerales por servometer, cosas que muchos de ustedes ya conocen. Tener sensores que estuvieran midiendo las temperaturas, cerrar el lazo, retroalimentar esas mediciones con los sensores y entonces comparar esas mediciones que estamos obteniendo con los sensores con una referencia y hacer uso de una tarjeta de desarrollo que va a tener programado ahí los algoritmos de control. De ese tipo de control es del que les estoy hablando. Vamos a estar hablando de algoritmos de control que nos permiten automatizar las cosas. Y entonces, ¿en dónde encontramos aplicaciones de control? Vamos a encontrar aplicaciones de control en robótica que se han estado usando desde hace más de 50, 60 años, creo que está más. Donde lo que tenemos, pues son manipuladores, tenemos algoritmos de control que hacen que esos manipuladores se muevan de cierta forma, de manera autónoma. El control también ya lo estamos encontrando en los vehículos, tanto en algoritmos de seguridad activa, frenos ABS, control de tracción, control antibloqueo, ¿sí? Apoyos para
avance en pendientes. Encontramos el control también en los procesos y en vehículos autónomos, que aquí puse un dron, pero ya próximamente esperemos que estemos viendo ya también automóviles en nuestras calles, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué es la predicción y el control? No les voy a hablar de sacar pues de hacer magia, ¿no? De estar viendo qué va a pasar en nuestro futuro. No les voy a hablar de eso. En un inicio, teníamos, y el control se enfocó en obtener una predicción instantánea. ¿Qué algoritmos hacían esto de la predicción instantánea? El algoritmo PID. ¿Y a qué me refiero con esta predicción instantánea? Que nosotros lo podemos ver como un superpoder. ¿Y cuál de todos los superhéroes que conocemos tiene predicción instantánea? Spider-Man. ¿Sí? Y entonces nosotros dotamos al algoritmo de control con ese sentido arácnido, que le dice en el instante presente que algo va a pasar. Y eso es lo que hace el algoritmo PID. Sí. Tiene esa predicción instantánea. Y ese algoritmo PID, que es muy utilizado, pues fue creado en 1911, más o menos, por Elmer Sperry. Empezaron con una acción proporcional. Luego, en 1922, más o menos, fue cuando se empezaron a crear los primeros algoritmos ya industriales. Y fue Nicholas Minorski hasta el 1933 que pudo hacer una prueba matemática de ese algoritmo, del algoritmo PID. Y cuando yo hablo del algoritmo PID, ¿a qué me refiero? Es un algoritmo que toma el error y tiene tres acciones: la acción proporcional, la acción integral y la acción derivativa. Y entonces, cuando nosotros vemos esto, pues si analizamos muy burdamente el algoritmo PID, pues nos vamos a dar cuenta que la parte integral tiene toda la información del pasado. La parte proporcional nos da información del presente. Y esta predicción instantánea de la que les he estado hablando, la tiene la parte derivativa. Cuando nosotros conocemos la derivada del error, podemos predecir hacia dónde se va a mover nuestro sistema. Y si nosotros podemos predecir hacia dónde se va a mover el sistema, entonces podemos tomar acciones para hacer que nuestro sistema se mueva de forma adecuada. Y entonces, cuando nosotros tenemos un sistema, y es un sistema académico, tenemos un péndulo invertido, ¿no? Y si no tenemos un algoritmo de control, pues va a pasar esto. ¿Sí? Eso es, al final de cuentas, tenemos una de las juntas no está actuada, entonces no logramos el objetivo, que es mantener el péndulo en posición vertical. Si nosotros le aplicamos un PID, pues vamos a tener este tipo de comportamientos, donde por medio de predecir instantáneamente el comportamiento del sistema, podemos mejorar y tener al péndulo en posición vertical. Ya con ejemplos un poquito más complejos, pues tenemos, por ejemplo, aquí el ball and beam. El objetivo del ball and beam es mover esa pelotita y dejarla en algún lugar deseado. Y eso lo hice con mis alumnos de licenciatura, ¿no? Y ahí, pues vemos que efectivamente, aplicando una acción PID, podemos, ¿sí?, detener la pelotita. Y para lograr ese tipo de cosas y lograr esa parte de la predicción instantánea, pues nosotros teníamos nuestro sistema, teníamos saturaciones y pusimos lo que denominamos un observador, que es lo que nos ayuda a reconstruir información que no nos dan los sensores. Y pues hicimos implementaciones donde teníamos nuestro sensor ultrasónico, sí, pusimos 2 microcontroladores y un servomotor, ¿no?
Y pues logramos, usando predicción instantánea, que el volátil siquiera lo pudiera regular en puntos específicos. En sí, el PIB no es algo nuevo, ¿no? El chiste de esta plática es explicar esta parte de la predicción, ver por qué es importante predecir. Y entonces voy a continuar viendo cuáles son las ventajas y desventajas de aplicar estos controladores PID y por qué fue necesario desarrollar más algoritmos y mejorar esa predicción. Y entonces, el algoritmo PID pues es muy fácil de implementar, por eso lo encontramos en casi todos los controladores industriales. Es fácil de diseñar, tiene un costo computacional muy bajo y tiene robustez ante perturbaciones constantes. Las desventajas es que es afectado por perturbaciones variantes en el tiempo. No podemos sacar al sistema de un entorno controlado y eso limita el tipo de sistemas con el cual podemos trabajar. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, entonces seguimos a un horizonte de tiempo infinito, predicción en un tiempo infinito. Es decir, que nosotros tendríamos que ver qué está pasando en todo el tiempo en el cual va a estar funcionando nuestro sistema. Y entonces, pues lo que nosotros tenemos es al Dr. Strange, ¿no? Y entonces, el Dr. Strange ve todo el futuro, analiza todos los posibles futuros y toma la mejor decisión, ¿no? Y eso es lo que hacen los algoritmos de control que trabajan en horizonte infinito. ¿Qué tipo de algoritmos trabajan en horizonte infinito? Tenemos el algoritmo, el controlador LQ. ¿Sí? LQR, LQG, hay varios, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Nosotros tenemos una planta, es importante, tenemos un modelo. Ese modelo nos permite a nosotros predecir al futuro, ver qué está pasando en el futuro. Y entonces nosotros tenemos nuestro algoritmo LQR, ¿no? Que es el que ve al futuro, y además tenemos reconstructores que también van a ser óptimos. Y que esos reconstructores también van a analizar todo el horizonte de trabajo en el cual va a estar trabajando el sistema. Para resolver los controladores LQ, pues tenemos dos opciones, ¿no? Usamos el principio del máximo de Pontiaggi o usamos programación dinámica de Bellman. Y entonces, lo que nosotros hacemos es que queremos minimizar un índice de desempeño, ¿sí? Que normalmente, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues queremos minimizar energías, queremos minimizar posiciones, errores. Y eso está en nuestros índices de desempeño. Y donde nosotros tenemos que trabajar en un horizonte en el cual nosotros tenemos que conocer toda la información. Y si ese horizonte es infinito, entonces caemos en un índice de desempeño lineal cuadrático, que no es otra cosa más que minimizar energía, que si nuestro sistema es lineal, este es un caso particular, vamos a caer en la ecuación diferencial de Riccati. Y entonces nuestro controlador pues va a hacer una retroalimentación de estado. Y para nosotros poder conocer todo el estado tenemos que hacer uso de un filtro de Kalman. Un filtro de Kalman, ustedes saben que reconstruye los estados haciendo uso, ¿sí?, de información de salida, pero lo reconstruye de forma óptima. Y vuelve a usar la ecuación de Riccati. Y entonces, este algoritmo de control tiene esa predicción en un horizonte infinito. Y entonces, aquí nosotros estamos usando esa predicción infinita, es un sistema multiagente. ¿Nosotros qué es lo que tenemos? Pues nosotros sacamos varios agentes, ¿sí?, robots, que están haciendo alguna determinada tarea, ¿sí?, están vigilando. Pero no quisimos gastar poder de cómputo en decirle a los agentes que regresaran.
Y entonces, ¿qué hacemos? Pues mandamos a otro agente a que los recolecte y que les diga, síganme. ¿Ok? Este problema pues tiene varios problemas para poderlo resolver. Primero, la dimensión del sistema está creciendo en el tiempo. ¿Sí? No estamos trabajando siempre con el mismo número de agentes, sino que eso está creciendo continuamente. Además, realmente no sabemos dónde están los agentes hasta que entran a un rango en el que el líder los detecta, entonces son jalados y cambia lo que queremos hacer. Pero para poder hacer esto, tuvimos que conocer toda la trayectoria del líder, conocer toda la dinámica del sistema durante todo el experimento, para poder entonces determinar cuál era el mejor algoritmo o la mejor estrategia de control que debíamos seguir y encontrar el control óptimo para resolver este problema. Entonces, ¿qué es lo que teníamos? Nosotros teníamos una ecuación que es de cada uno de los agentes. Armamos el lagrangiano. ¿Qué es el lagrangiano? Es de dimensión variable. Y tenemos nuestra función de costo. Que esta función de costo lo que estamos haciendo es minimizando el error con respecto a la distancia entre uno y otro de los agentes. Para resolver esto, tuvimos que conocer todo el tiempo y hacer uso de predicción en un horizonte infinito. ¿Cuál es la ventaja de hacer uso de predicción en un horizonte infinito? Al final, lo que obtenemos hasta el final es fácil de implementar. Optimizamos recursos. Pero para llegar a esa estrategia que sea fácil de implementar, tenemos un alto costo computacional. Resolver esa ecuación diferencial de Riccati se complica entre más largo es el tiempo en el cual estamos resolviendo el sistema. Y entre más complejo es el sistema, pues más compleja es la optimización. Y entonces, ¿qué es lo que se está haciendo actualmente? Estamos usando predicción en horizontes finitos. Y entonces ya pasamos por una predicción instantánea a una predicción durante todo el tiempo y nos dimos cuenta que esa no era la solución. Que la solución es predecir durante pocos segundos. Y entonces se preguntarán, bueno, ¿quién va a aparecer ahorita? Y entonces, no sé si lo conozcan, los fanáticos del anime. Sí. Él es Senosuke Oda. ¿Cuál es su superpoder? Él ve segundos hacia adelante. Y entonces, si uno puede ver segundos hacia adelante, puede tomar la mejor decisión en el instante actual para evitar que eso pase. Y esa es una predicción en un horizonte finito. Y entonces, ¿qué controlador tiene predicción en un horizonte finito? El MPC, que es el controlador predictivo basado en modelo. Este controlador fue ideado por Richlet en los 80s, más o menos. Y entonces, ¿en qué se basa esto? Toma la idea del control óptimo. Dice, ok, tengo el control óptimo y voy a ver, pero en lugar de ver todo el tiempo, voy a ver un instante de tiempo. De aquí, entonces yo tengo mi información pasada de mi trayectoria, mi información pasada de mi señal de control. Hago una predicción de cómo se va a mover mi sistema durante un horizonte finito, no sé, 5 pasos de muestreo, 10 pasos de muestreo. Entonces, con esa información, corro un algoritmo de optimización numérica, encuentro la señal de control adecuada, tomo el primer paso
de la señal de control, lo demás lo desecho. Paso al siguiente paso y vuelvo a repetir. Vuelvo a hacer una predicción de 5 o 10 pasos de muestreo. Vuelvo a predecir. ¿Cuál es la ventaja de este algoritmo? La ventaja de este algoritmo es que yo puedo agregar restricciones. ¿Qué tipo de restricciones? Por ejemplo, si yo tengo un proceso biológico, el cual está siendo alimentado por energía eléctrica, y si la energía eléctrica tiene una tasa de costo variable, que es lo que ocurre en los países de primer mundo, entonces yo necesito agregar esa restricción. Y entonces decirle a mi controlador que baje la cantidad de energía que está consumiendo, porque me va a salir más caro. Y entonces yo puedo agregar esas restricciones a mi función de costo. Yo puedo también tomar acciones, ¿no? que sean variables. Si yo tengo un automóvil que se está moviendo en hora pico, pues yo sé que el tráfico va a variar. Y entonces yo puedo manipular mi función de costo para que tome en cuenta qué está pasando con el tráfico allá afuera. Y entonces eso, agregarlo a mi robot autónomo, a mi automóvil, para que tome en cuenta eso. Para que a lo mejor no tome la distancia que le estaría dando Google Maps, donde a lo mejor le manda disminuyendo la distancia, ¿no? A lo mejor me conviene dar un rodeo para llegar al lugar que quiero llegar, sí, pero evitando el tráfico. Y entonces, eso lo puedo hacer si yo predigo pocos pasos hacia adelante. Eso también ayuda porque si hay perturbaciones, yo me doy cuenta. Porque yo digo, ok, puedo ir hacia adelante, ¿no? Doy 2, 3 pasos, pero me puedo encontrar obstáculos y entonces puedo reconsiderar la trayectoria que le mandé a mi robot para que siga otra trayectoria más adecuada, pero optimizando recursos. Esa es la idea detrás del control predictivo basado en modelo. Y eso está haciendo que este algoritmo esté siendo muy utilizado en la industria. Es de los pocos algoritmos de control que están siendo bien recibidos por los industriales, aparte de la inteligencia artificial, PID, MPC. Adaptable, un poco. Y entonces nosotros lo aplicamos en un quimiostato, donde nosotros primero lo que teníamos, dijimos, bueno, a ver, el quimiostato, al final de cuentas, mi modelo matemático me puede decir que las variables son negativas, pero físicamente sabemos que eso es imposible. ¿Sí? Si mi cultivo bacteriano va a 0, pues no lo voy a poder hacer crecer nunca. Entonces tengo que garantizar que ese modelo siempre maneje valores positivos. Y entonces hicimos un análisis, checamos los conjuntos compactos invariantes en los cuales estaba trabajando, podía trabajar el quimiostato, y con eso alimentamos el MPC. Y entonces nosotros propusimos un controlador MPC, donde el costo tenía que ver con el crecimiento poblacional del cultivo. Pusimos restricciones con respecto a que no queríamos que se nos muriera el cultivo y restricciones en el control para garantizar que eso pasara. Para tratar de hacer simulaciones lo más cercanas posibles a lo que realmente pasaría en la realidad. Y aplicamos el MPC, que me equivoqué de gráfica, una disculpa, me acabo de dar cuenta. Sí.
y le aplicamos el MPC viendo 10 pasos de muestra hacia adelante. Mejoramos el comportamiento del control óptimo, pero me equivoqué de graficar, disculpa. Y entonces el MPC es fácil de implementar, optimiza recursos, maneja restricciones fácilmente, podemos hacer tablas de búsqueda, pero tiene un alto costo computacional. Entre más complejo el sistema, más compleja va a ser la optimización. Y no es robusto ante perturbaciones variantes en el tiempo. Y entonces, nosotros vimos y dijimos, ok, este es un algoritmo que está siendo aceptado por la industria y que tiene ciertos problemas. Y hay que atacar esos problemas. Y entonces, uno de esos problemas que nosotros atacamos fue precisamente la parte de que no era robusto ante perturbaciones variantes en el tiempo. Y entonces, nosotros nos enfocamos en lo que fue un multimodelo. ¿Qué es un multimodelo? Un multimodelo es una representación de un sistema que, dependiendo del punto de operación, es la dinámica que va a tener el sistema. Y entonces, dentro de este multimodelo, pues tenemos a Coulomb y a Puar, porque esa es una representación de un multimodelo. ¿Sí? Coulomb y Puar siguen siendo Coulomb y Puar independientemente de la forma que ellos tomen. Y entonces, nosotros trabajando con este multimodelo, nosotros dijimos, bueno, si mi sistema cambia la forma, dependiendo de dónde está trabajando, va a tener incertidumbres. Forzosamente va a tener incertidumbres. Normalmente los multimodelos los encontramos cuando tenemos un sistema que es no lineal, hicimos linealización en diferentes puntos de operación. Y entonces, forzosamente, tenemos incertidumbres. Y si además tenemos perturbaciones, pues esto se complica un poco más. Pero además, como estamos trabajando alrededor de un punto de operación, sabemos que hay restricciones en los estados. Y le agregamos un poquito más y dijimos, bueno, y además tenemos restricciones en el control. Y entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a proponer una solución y vamos a unir dos algoritmos fuertes, que la verdad son de mis favoritos. El MPC y los modos de Research. Y entonces decidimos hacer una fusión, ¿sí?, del MPC con los modos de Research. ¿Y qué fue lo que obtuvimos? Nosotros usamos el algoritmo de modos deslizantes integrales para eliminar las perturbaciones. Y luego adaptamos el MPC para que trabajara con multimodelos. ¿Qué fue lo que hicimos? Ampliamos el sistema. Tomamos todos los multimodelos y los concatenamos. Pero no fue solo eso que no nos quedamos ahí, sino que gracias a el modo deslizante integral hay una parte de cada uno de los multimodelos que queda invariante. Y entonces hicimos una transformación para disminuir dimensiones y reducir costo computacional. Y entonces, con ese modelo reducido, o sea, primero lo ampliamos y luego lo reducimos. Y programamos un controlador MPC. Más o menos disminuimos de tener, si nuestro sistema era de dimensión n y teníamos 5 subsistemas en el multimodelo, entonces normalmente tendríamos un sistema de 25 estados. Pero si mi sistema tenía 2 entradas, entonces a cada uno de los sistemas le reducíamos la dimensión en 2.
Y al aplicar esta estrategia, usamos un sistema de 4 tanques para hacer regulación de nivel. Y aquí del lado derecho ustedes ven varias líneas rojas. ¿Sí? Ahí emulamos un cambio instantáneo entre los diferentes puntos de operación del sistema. Y entonces, al usar esta estrategia, vemos que independientemente que el multimodelo esté cambiando constantemente de representación, podemos lograr la regulación en el punto de operación deseado. Aquí X1, X2, X3 y X4 están representando el error. Y además le pusimos perturbaciones y las compensamos adecuadamente. Y pues con esto, yo lo que quería mostrar en esta plática era mostrar que la predicción ha estado conviviendo con el control desde hace muchísimo tiempo. Y que ha ido evolucionando la forma en la que nosotros usamos la predicción para mejorar el comportamiento del sistema. Y así, mejorando el comportamiento del sistema, podemos hacer sistemas que puedan trabajar en entornos cada vez menos controlados. Porque eso es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos que haya vehículos autónomos en la Ciudad de México con el tráfico infernal que hay allá. Y que pueda, ¿sí?, convivir, ¿sí?, con gente manejando, con perros atravesándose, con ciclistas. Ese sería nuestro objetivo. Si nosotros vamos a optimizar algo, hay que sacarlo de ese entorno controlado. Y para nosotros sacarlo de ese entorno controlado, la predicción nos permite tomar mejores decisiones. Y lo mejor, si las diferentes estrategias de control se combinan y cada una aporta sus fortalezas, entonces los puntos débiles de cada algoritmo de control se van disminuyendo. Y entonces logramos mejores resultados. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muchas gracias por su presentación. A mí me da la impresión de que esta parte de predicción funciona mejor, bueno, no soy del área, funciona mejor con variables muy suaves, que tienen cambios muy, no tan bruscos en el tiempo, como que si la variable es demasiado aleatoria o muy, como que se le debería empezar a complicar a un algoritmo predecir, por lo menos a mayor distancia, no sé. Tengo esa impresión. Ok, sí, podría ser. O sea, al final de cuentas, esta parte de la predicción requerimos tener un modelo. Necesitamos conocer el modelo. Y entonces, si conocemos el modelo y el modelo permite reinterpretar estos saltos, pues no tendríamos problemas, ¿no? Pero si tenemos cambios así abruptos, entonces a lo mejor lo podríamos ver como estos cambios los podríamos ver como una perturbación que está afectando a nuestro sistema. Y entonces a lo mejor usar algún algoritmo que sí pueda lidiar con cambios bruscos, como son los modos deslizantes de primer orden, pese a su chattering, ¿no? Y entonces poder solventar eso, ¿no? Pero es precisamente ese tipo de preguntas las que hacen que, a ver, tengo este problema, pero yo siento que esto no va a servir para esto, ¿no? Y entonces, ¿cómo ahora le doy la vuelta para llegar a resolver ese problema? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta?
Hola, muchas gracias por la presentación. Me gustó sobre todo que pusiera referencias al anime. Muchas gracias. Pero una pregunta, bueno, una vez más, el tema está como más filosófico. ¿Qué tanto en términos como de tiempo se puede llegar a hacer la predicción con base a estos modelos? Y parte 2 de la primera pregunta, ¿qué tantos datos son necesarios como para hacer una predicción correcta? Por ejemplo, yo soy del área un tanto de inteligencia artificial, pero nosotros necesitamos así, miles de datos, ¿no? Para hacer una predicción con cierto grado de error, ¿no? Pero, por ejemplo, en estos casos que se necesita hacer una predicción casi instantánea para tomar una decisión, ¿qué tanto, ¿cómo se puede decir? ¿Qué tanto pasado necesitas conocer para poder predecir el futuro? Y la segunda, o sea, no sé, la cultura popular nos ha enseñado a que predecir el tiempo a veces no es lo mejor. Hay que vivir con cierto grado de incertidumbre, pero, o sea, ¿qué implica esto si se llega a desarrollar, por ejemplo, no a lo mejor en un segundo, 10 segundos, sino un año, 10 años, por decir una variable del tiempo? O sea, ¿qué tan factible podría ser esa parte? Ok. Voy primero con la primera. ¿Qué tanto? Va a depender mucho del sistema, ¿sí? O sea, por ejemplo, el quimiostato, en las simulaciones que he hecho, han sido horizontes de 15 pasos de muestreo, con pasos de muestreo de 1 milisegundo. Y entonces con eso es suficiente, pero necesitamos conocer el modelo y necesitamos conocer el estado actual. Y entonces, conociendo el estado actual, viendo 15 milisegundos al futuro, puedo tomar la mejor decisión en este momento. Obviamente, al siguiente paso, tengo que volver a conocer otros 15 milisegundos y así. Pero para hacer esa predicción, tengo que conocer el modelo. Ese podría ser un pero si lo ves con respecto a la inteligencia artificial, que no necesitas ese modelo. Ahora, en cuanto a horizontes muy grandes, pues lo que nos ha mostrado, pues realmente la historia, es que cuando tú ya necesitas un sistema que va a estar trabajando por días, pues supones un horizonte de tiempo infinito. Al poner un horizonte de tiempo infinito, entonces la ecuación de diferencial de Riccati se convierte en una ecuación algebraica de Riccati que puedes resolver. Puedes encontrar una ganancia fija y retroalimentar, pero eso implica que no vas a tener robustez. Así que tienes que tener todo bien controlado para que funcione adecuadamente. ¿Sí? Entonces, ese es el pero de horizontes más grandes, ¿sí? Sin tomar en cuenta lo que conllevaría en cuanto a poder de cómputo poder resolver ese tipo de problemas. De nada. ¿Alguien más una pregunta? La idea de conjuntar diferentes estrategias de control parece bastante atractiva. Y yo me estaba preguntando si se vuelve deliberadamente más complejo la solución cuando en realidad el problema era más simple, teniendo un modelo de origen uno solo que pudiera aprender de manera iterativa. O sea, el quimiostato, por ejemplo, yo lo tengo funcionando un día, lo apago. Al siguiente día lo vuelvo a encender. Es decir, que ya olvidó todo lo del día anterior. Como si empezara de cero. De ahí empieza a aprender otra vez. Pero si lo tengo encendido 20 días, ¿por qué no tomar en cuenta esos 20 días de funcionamiento, donde ya se tienen entradas y salidas? ¿No daría eso un modelo más completo después de un año, digamos, de funcionamiento? Depende la visión que le pongamos, ¿no? ¿Okay? Si lo que nos interesa es que funcione el quimiostato en un entorno completamente controlado,
Entonces basta con los datos de entrada-salida que tenga el quimiostato. Pero si ese quimiostato lo sacamos, ¿sí?, cambiamos concentraciones de manera aleatoria, ¿sí?, le agregamos incertidumbres, ¿sí?, entonces tendríamos que tener muchísimos datos, que es una de las cosas que se requiere para la inteligencia artificial, tener muchos datos para tratar de prever todas las posibles situaciones en las cuales podría estar funcionando el sistema. Sí. Al final, esa es la parte de la inteligencia artificial, ¿no? El usar muchos datos, el poner al sistema a trabajar en diferentes situaciones. Pero yo como controlera un poco pura, sí, yo siento que siempre hay que evitar esa situación que no se nos ocurre. Sobre todo si vamos a sacar a ese sistema del entorno controlado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vamos a sacar a ese sistema del entorno controlado, entonces, y si no previmos que el coche iba a andar en una avenida donde iban a cruzar niños y pusimos los sensores más altos, entonces, por no prever eso, ocasionamos un accidente que puede ser fatal. ¿Sí? Entonces, si logramos encontrar la cantidad de datos que prevean cada una de las posibles situaciones, o simplemente nuestro sistema está enfocado y está trabajando en un entorno donde los cambios pueden ser mínimos, ¿sí?, o que podemos prever todas las posibles situaciones, entonces usar estrategias de inteligencia artificial son bastante interesantes y funcionan muy bien. Sí. Yo que trabajo con la parte de robusto, pues es precisamente cuando nos enfocamos en esto, en este tipo de detalles, ¿no? Es que puede pasar esto que no está previsto, ¿sí? ¿Qué pasa con el sistema si he estado trabajando durante un año y los engranes empiezan a desgastar? Y entonces, pues a lo mejor una estrategia robusta que pueda hacer un match perfectamente con la inteligencia artificial y que precisamente es esta parte de combinar diferentes algoritmos y entonces dar lo mejor de muchos mundos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok. El Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada de Querétaro, entrega el siguiente reconocimiento a la doctora Rosalba Galván Guerra por su participación en el seminario de divulgación multidisciplinario de este centro con la conferencia La predicción y el control. Esta actividad de divulgación está dirigida a la población estudiantil de las diferentes disciplinas del centro, así como al público en general que desea asistir o abrazarse a través de las redes sociales. Querétaro, a 21 de noviembre del 2023. Firma Dr. Juan Bautista Hurtado Ramos, director. Muchas gracias. Anuncios parroquiales. Ahora sí tenemos 2 anuncios parroquiales antes de que no se les olvide la asistencia. Primero, doctor Arquina, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me tomo unos segunditos solamente para comentarles que el día de mañana tenemos actividad de la red de género. Tenemos la plática No tiene que ser perfecto, mujeres en STEM, y es impartida por la maestra Janet Jubera. Ella trabaja con adolescentes de nivel secundaria y lo que investigan son las razones por las que las niñas y adolescentes en ese punto
se motivan o desmotivan de estudiar este tipo de carreras. Entonces esperamos que puedan acompañarnos. A las 12 ya. Muchas gracias. Siguiente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nada más un recordatorio de que estamos organizando un viaje a la Feria del Libro Internacional de Guadalajara. Por ahí ya les debe haber llegado un correo de mi parte y otro de la parte de Campus Virtual. Estamos programados para salir el viernes 1 de diciembre a las 4 m aquí de Zicatán y regresar de Guadalajara más o menos entre las 7, 7 y media de la noche de allá para llegar aquí como a las 12. Entonces, el viaje está abierto para alumnos, investigadores, personal administrativo. Quien quiera unirse, pueden preguntarme ya sea a mí el enlace o en los correos que se les están enviando para, si quieren asistir, va a estar muy bueno. Y ya, es todo. Muchas gracias a todos. El QR, no olviden la asistencia.